Muy bien, pues bienvenidos a esta sesión especial, a este video largo que quise hacer acerca de la conjunción más importante de todo el 2026, ¿sí? Una conjunción que ya había empezado a acercarse, que ya había estado activa en el 2025. Estoy aquí dándole acceso a más gente. Y bueno, esto no puede esperar, ¿sí? O sea, ahorita estaba comentando que esta sesión yo la tenía más o menos programada quizás como para febrero, pero el 2026 empezó fuertecito, ¿ok? Entonces ya están empezando a suceder cosas de una manera bastante acelerada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi intención aquí o cuál es el objetivo de esta clase? Que comprendas muy bien, qué es la conjunción Saturno-Neptuno, es una conjunción que ocurre solo cada 36 años aproximadamente. O sea, no es algo, no son planetas livianos, son planetas muy lentos, son de los gigantes, de los pesos pesados, ¿sí? Y entonces, cada vez que tenemos encuentros entre estos gigantes, hay cambios a nivel mundial que marcan un antes y un después de los acontecimientos históricos que Ya, abuelita. van a pasar seguramente. Ahí, por favor, si pueden silenciar su micro, que van a pasar seguramente al recuerdo o van a pasar ahí al registro de los libros de historia, ¿ok? Voy a silenciar ahí unos micros que estaban ahí activados. Muy bien. Entonces, muy bien. Voy a comenzar aquí la presentación. eh, pues vamos aquí en la pantalla principal. Quise retratar a este castillo con un mar. Fíjense la imagen cómo es. Detalle a detalle, tenemos una imponente castillo, una megaestructura, ¿sí? Pero pareciera que el terreno se está erosionando, ¿ok? Pareciera que el terreno se está como derrumbando, ¿sí? Puede ser que aquí tenga que ver el mar, puede tener que ver aquí el clima. Y bueno, también notamos que hay mucha bruma o que hay mucha neblina. Entonces, pues uno no se daría cuenta en sí en dónde está ese castillo, ¿sí? Entonces eso es una imagen arquetípica de lo que nos habla de esta conjunción. O sea, Saturno, que nos va a representar como lo imponente que puede ser un gobierno, el Estado, el ejercicio del poder, ¿sí? La autoridad en sí, pero también en Neptuno nos va a hablar de lo difuso, lo que se va disolviendo con el tiempo, ¿ok? Y va a representar al mismo tiempo, tanto Saturno y Neptuno van a hablar de tendencias políticas, ¿sí? O sea, sobre todo lo que entendemos nosotros, que a lo largo de la historia siempre tenemos esta parte como entre qué es la derecha y qué es la izquierda, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Y aquí tenemos, bueno, hay que empezar desde la mitología, ¿sí? Muchos, bueno, les voy a explicar aquí cómo empezaban uno de los mitos más famosos, griegos acerca del reinado de Cronos, ¿sí? Tenemos en ese punto del mito, ¿sí? Que teníamos al titán Cronos gobernando. Y este titán había sido advertido en una profecía después de haber derrocado, o bueno, después de haberle cortado los genitales a su padre Urano. Él después de eso había recibido una profecía en donde se le indicaba que uno de sus hijos iba a hacer algo similar con él para quitarlo del poder. ¿Ok? Entonces empieza esta historia brutal en donde el titán Cronos, ¿sí? Empieza empieza a tener hijos, ¿sí? Pero con este pánico, con este pavor, con este temor que lo invade, empieza a devorarse a cada uno de estos hijos, ¿sí? Eran cinco, se dice en la historia que se llegó a comer hasta cinco, ¿ok? ¿Sí? Y de esos cinco, que conforme iban naciendo se los iba tragando, ¿ok? El quinto se llama Neptuno, ¿ok? Es el último hijo que se logra comer. Entonces, por tanto, este es el hijo menor de este grupo, ¿sí? De hermanos, ¿ok?
hasta ese momento en la historia se nos dice que Zeus llega más adelante como el hijo menor que logra, que bueno, ahí su madre logra dejarlo en una isla para que se pueda formar y derrocar más adelante a Cronos, a su padre, ¿sí? Pero el que no logró escapar es Neptuno, ¿sí? Es el último, ¿sí? Entonces, cuando como se trata de dioses, ellos no mueren, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del estómago del mismo Cronos, ellos están aprisionados, ¿ok? Y quiero que entiendan esa parte bastante, bastante clara, porque esa es la función principal que tiene Saturno. Cada vez que Saturno se acerca a uno de los planetas en astrología, es como si se lo llevara a la boca y se lo comiera de un bocado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, en ese entendido, es como si el planeta y sus funciones principales, que en el caso de Neptuno es la ilusión y la capacidad de sentir fe y esperanza, es como si por momentos estuviera aprisionado, ¿ok? Y todo lo que representa igualmente a nivel del mundo de el ejercicio de la compasión, el ejercicio del todos estamos unidos, de el practicar la ayuda, ¿sí? Empieza a deteriorarse o empieza a reconfigurarse. Dice Liz Green en uno de sus libros de Saturno, ¿sí? Dice que Saturno tiene una especial como obsesión por Neptuno, ¿ok? Y esto es porque Neptuno es el planeta más difícil de definir. No tiene como tal, siempre es difícil de explicar a Neptuno. Es el planeta de los sueños y de la imaginación, empezando desde ahí, ¿ok? Entonces, cuando llega Saturno y se va aproximando a él, siente como esta imperiosa necesidad de ponerle un orden al caos o ponerle un orden a lo que no se le puede poner límites, ¿sí? Entonces, desde ahí, ya desde el mito, ya entendemos que estos principios son un poco como difíciles, son muy diferentes entre sí, ¿ok? No quiere decir necesariamente que sea difícil o que sea fácil, sino que más bien sus comportamientos son como tienen como una especie de, digamos, como de antagonismo entre ellos dos, ¿sí? El principio que representa el planeta, como en el mito, se aprisiona dentro de su estómago por el temor saturnino a que le quiten su ejercicio de autoridad e influencia, ¿sí? Em, en cuanto a la parte visual, quiero que noten esta pantalla que les puse aquí de Stellarium, un software que les recomiendo mucho. Es una aplicación, ¿sí? La pueden bajar gratis ahí en su celular. Y noten, este es el día del cielo del 20 de febrero, que es la conjunción exacta entre Saturno y Neptuno, ¿ok? Este es el cielo de Monterrey, por cierto, donde yo vivo. Monterrey está en México, al norte. Entonces, aquí ellos dos tienen, si te fijas, ya están en una cercanía casi total. Bueno, están en una cercanía total, ¿sí? Esta línea roja que está pasando por aquí es la eclíptica, ¿ok? Y aquí por longitud, que es esta medida que está por aquí, o sea, en este grado matemático, pues aquí los tenemos a Saturno y a Neptuno en su máxima cercanía posible, ¿sí? Están en una misma longitud, pero también en una declinación sur, ¿sí? Por lo tanto, son paralelos, ¿sí? La idea de ser paralelos o esta parte en este elemento en astrología se considera que es como una especie de refuerzo ante la idea de una conjunción, ¿ok? Es como una especie de conjunción, pero un poquito como tenue, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una insistencia de la combinación de estas fuerzas, ¿sí? Aquí nota pues el brillo de Saturno. Saturno está mucho más cerca de nosotros, por eso es que brilla más, y Neptuno pues aquí está de una forma muy tenue. Neptuno solamente puede ser visible a través de un telescopio, pero no en no a ojo desnudo, ¿sí? Pero bueno, esta es la pantalla, ¿sí? Muy bien, entonces, la conjunción más importante del 2026. Por cierto, me voy a regresar aquí tantito.
esta conjunción, les digo, ya desde el 2025 ellos ya estaban cerca, ¿sí? O sea, no crean que es que el 20 de febrero de repente se juntaron. No, como ellos son planetas muy lentos, ya habían estado en una cercanía bastante notoria, pero esta es la mayor cercanía, el momento en el que llegan a perfeccionar ese encuentro, digámosle así, que va a ser les repito, en febrero 20 en el signo de Aries. Y ahí es una energía completamente distinta. Lo voy a dividir así como Saturno-Neptuno en Piscis y después Saturno-Neptuno en Aries. ¿Ok? Bien. Bueno, avanzamos. La conjunción más importante del 2026 que vas a hablar, que vas a escuchar en todas las redes, es esta, ¿sí? Que ya la tenemos en el primer trimestre de este 2026. Van a estar demasiado cerca ellos dos, ¿sí? Entonces, es una fusión de energías que simboliza en un principio el desmoronamiento, ¿sí? Repito, una fusión de energías que simboliza en un principio, ¿ok? En un principio, el desmoronamiento de desgastadas estructuras del poder por la construcción de unas nuevas, ¿ok? Entonces, imagina que hay una casa que se está desmoronando, quizás por el efecto del clima o a lo mejor se está desmoronando por algún tema de humedad y entonces se necesita esa casa ya no es habitable o quizás se necesita invertir otra vez en esa casa para que pueda volver a ser habitable. Eso es una forma simbólica de explicar Saturno-Neptuno. Llevándolo a tu vida personal, en donde hayan estado Saturno-Neptuno en Piscis, nos habla del hundimiento silencioso y discreto de un área de tu vida. ¿Ok? Saturno, entre otras cosas que ahorita también te voy a explicar. Saturno, como señor de las formas, Saturno te delinea las cosas, como es el señor de la materia. Entonces él te dice, bueno, tu cuerpo, por ejemplo, tú estás atado a tu cuerpo, a una forma, ¿sí? Pero Neptuno no, Neptuno es al revés. Neptuno es lo que te dice es, no, tú te puedes conectar con lo que tú quieras a través de rezos, oraciones, meditaciones, ¿sí? O sea, es ese tipo de sensación de que mi cuerpo rebasa los límites. Saturno te dice, no, tú estás aquí en este mundo material y te puedes enfermar, te puedes morir, puedes sufrir por esa misma atadura que tienes con el cuerpo, ¿ok? Entonces... pero pues bueno, a Neptuno es al revés, te digo, o sea, Neptuno es la anestesia que todos queremos sentir de estar en un mundo lleno de felicidad. Por eso es que Neptuno también está asociado, por ejemplo, con el alcohol, las sustancias que nos hacen sentir bien o las adicciones, ¿sí? Con las drogas, de drogas de todo tipo, es Neptuno también, ¿ok? Entonces, Saturno, como señor de las formas y los límites, pondrá en medio de ese desmoronamiento la nueva definición a todo lo que representa Neptuno, como las tendencias espirituales, primer punto, ¿ok? Tendencias espirituales. O sea, aquí Neptuno ya va a entrar en Aries, ya pronto, en pocos días, va a ser en este mes de enero, ¿sí? Después lo va a hacer Saturno. Pero cuando Neptuno cambió en Aries, va a iniciar, aquí no es tan, quizás no va a ser tan visible esa parte y quizás merezca su propio video por otro lado, pero Neptuno aquí va a iniciar un ciclo de una estancia de 14 años aproximadamente en Aries. Y ahí es como decir que todo lo que entendemos por experiencias artísticas, religiones, formas de practicar la fe, se van a volver más como empezando desde uno mismo, ¿ok? Es decir, va a tener un cambio ahí, por ejemplo, con el tema de qué es la compasión, hacia dónde debe ir mi fe. Pueden surgir nuevos guías o líderes espirituales, ¿sí? Entonces también Neptuno, al momento de cambiar de signo, va a revolucionar, que ya lo ha hecho, por ejemplo, a nivel artístico hemos visto, digamos, por ejemplo, esta esfera de Las Vegas, que el nuevo la nueva forma de mostrar un espectáculo, ¿sí? Una ilusión prácticamente, o sea, llevarlo a un nuevo nivel.
Y todo esto forma parte de la primera entrada que Neptuno nos mostró en Aries, porque Neptuno ya había hecho este ingreso a Aries en unos pocos meses del año pasado, pero regresó a Piscis, ¿ok? Entonces te estoy dando como ejemplos como para que tú visualices cómo funciona el hecho de que Neptuno cambie de signo, ¿sí? Con Neptuno en Piscis, pues nos tocó esta maravillosa estancia de su signo, en donde hubo un boom de la astrología, de cualquier práctica esotérica y holística dentro de las redes sociales, ¿sí? O sea, ya todo mundo, bueno, no todo mundo, pero sí hubo una especie de boom o explosión con respecto a este tipo de temas, ¿ok? También pero bueno, aquí regresando al punto que en el que estamos, Saturno como señor de los límites representa un desmoronamiento de la definición de lo que representan tendencias espirituales, artísticas o la visión colectiva del sueño compartido para el mundo. Este último punto, aquí es donde ya estamos viendo cosas muy fuertes en temas de noticias a nivel internacional, ¿ok? Quizás yo, bueno, me da la impresión de que quizás tan importantes que ya es imposible ser ajeno a lo que pasa en las noticias. O sea, pareciera que ya como que nosotros tenemos ya esto tiene una implicación real en algún grado para nosotros o para alguien de nuestro entorno, ¿sí? Esta conjunción entre planetas lentos solamente se produce cada 36 años. En este video voy a hacer una data histórica de lo que ha pasado con esta conjunción en los últimos 100 años, en el último siglo, ¿ok? Bien, Saturno se va a asociar con la búsqueda de reconocimiento, ¿sí? Representa ese principio, cómo nos damos a conocer, construir nuestra reputación, el prestigio individual y grupal, cómo sacamos el trabajo adelante, ¿sí? Mientras que Neptuno representa esa imagen de la igualdad universal, ¿ok? Te fijas la diferencia, ¿no? O sea, uno busca prestigio, el otro dice es como aquí todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, todos somos uno, ¿ok? Donde se borran las diferencias entre clases sociales y se procura el deseo del pueblo, donde todos son uno. Neptuno va a representar los principios que entendemos por izquierda, ¿ok? Neptuno en astrología nos habla de todo lo que representa las ideologías políticas de izquierda, ¿ok? Hasta este punto estamos hablando de ideales e intenciones morales, ¿sí? Bien, Saturno también nos va a hablar del Estado, ¿sí? Las escalas sociales y de cómo ejerce la autoridad y el poder para organizarlas, ¿sí? O sea, Saturno nos va a hablar de la estructura de que, por ejemplo, aquí en México, que tenemos tres poderes o que está el presidente, pero también está el Congreso y que también están los juzgados, ¿ok? Eso es Saturno, toda la organización que hay ahí, ¿sí? La presión del gobierno también va a representar Saturno, la presión del gobierno o el estilo en que se maneja el gobierno, así como el deterioro de su funcionamiento. Neptuno, si bien representa la fe, la esperanza, ¿sí? Tiene también un lado de la pérdida de fe del sistema y el cansancio del sueño buscado, que resulta en una profunda desilusión. Palabra clave, a todos los chicos que se acaban de conectar. Desilusión es una de las palabras clave de lo que hemos tenido con Saturno, Neptuno en Piscis en el 2025 y lo que representa quizás también en este último tramo de enero, parte de febrero, hasta antes de que se junten en Aries, ¿ok? Es en el grado cero de Aries donde esto se tiñe de algo distinto a las conjunciones. Nótese, cuando ellos cambian de signo, ya estamos hablando de otro tipo de naturaleza, ¿ok? Pues representa el comienzo de un ciclo. Es que esto es bárbaro porque las conjunciones entre ellos ocurren cada 36 años, ¿sí? En diferentes signos, ¿sí? Son planetas muy lentos, pero que hayan coincidido en el grado cero de Aries en el primer grado, en el grado más sensible de inicios de los 360 grados que hay, eso es algo que a la comunidad astrológica nos dice es que esto es un punto, esta es una conjunción demasiado importante.
¿ok? Tiene un sabor de algo completamente nuevo, ¿sí? Representa una redefinición de los temas anteriormente mencionados y de lo que entendemos hasta el momento, tanto por izquierda como por derecha, ¿ok? A nivel personal, esto nos habla de cómo creamos una estructura interna, un orden en aquello que es difícil de medir. Es difícil de medir. ¿Por qué? Porque es Neptuno, ¿ok? Estamos de cierta manera a ciegas, como la bruma, como si estuvieras con los ojos vendados o como si estuvieras manejando en una carretera donde hay mucha niebla, lo que crees que es real, pasa una semana y resulta así, ¿ok? Saturno. Pero después vuelves a creer nuevamente y te mantienes en ese estado de un motivo para ilusionarte y después pasas a otro para decepcionarte. ¿Ok? Entonces, hay un bamboleo aquí que es desgastante, ¿sí? O sea, estás como, quiero volver a creer, pero después algo me da motivos para no volver a creer, ¿sí? O sea, es el estado constante entre tratar de ver la realidad como si estuviera construyendo algo, pero al mismo tiempo decepcionándote, ¿sí? O sea, hay una especie como de estira y afloja en ese sentido. Neptuno se trata de navegar en la incertidumbre, que al mismo tiempo quiere volver a creer en la esperanza. Es una sinergia entre dos tipos de energías que parecen irreconciliables. Lo probado y conservador de Saturno, ¿ok? Con la espiritualidad y las artes puestas en práctica de Neptuno, una forma de vivir. Este punto a mí se me hace bastante padre. Yo creo que es el más padre quizás más positivo de quizás de la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, que puede haber muchas personas que empiecen a sacar oficios en donde están haciendo algo como lo mismo de siempre, ¿sí? Digamos que eres arquitecto, pero que ahora le quieres poner un tema holístico, ¿no? Y que haces espacios para que funcionen mejor dependiendo del flujo energético del tipo de cosas que tú sabes, ¿sí? Entonces, así es posible que haya una especie como de oleada de personas que traten de hacer lo que antes era inconcebible, o sea, el tratar de unir el mundo material con el mundo espiritual, ¿ok? Bien. Historia de la conjunción Saturno-Neptuno en los últimos 100 años. Bueno, aquí empezamos con la tragedia de los Romanov. Tuvimos la conjunción Saturno-Neptuno en Leo. El signo es importante, en el año de 1917. Sucedieron muchas cosas en ese año. Leo es el signo asociado con la monarquía, con los reyes, ajá, con el sistema monárquico. ¿Y qué pasa? Se derrumba el sistema monárquico, la monarquía autocrática, en específico el zarismo, tan emblemático en esa época en Rusia. ¿Ok? Sí. Que, por cierto, mueren de una manera bastante violenta, ¿no? O sea, Saturno cuando está en Leo, pues tiende a ser un poco más brusco. O sea, aquí esto también es importante, las dignidades. Saturno en Leo es más rígido, más brusco, quizás más violento, se le pasa la mano, ¿ok? ¿Sí? Um, y Neptuno, ¿qué nos habla? Neptuno es la disolución de las cosas. Neptuno es la época que se va evaporando por ahí. Entonces, Saturno prácticamente secó o aceleró esa disolución de lo que representaba la monarquía. Ujú. Ojo, aquí los planetas no es que causen, es un reflejo, un espejo de lo que estaba sucediendo en esa época, ¿sí? Entonces, aquí en este año fue un punto de inflexión porque más adelante pasan los años y pues empieza a desarrollarse ya después el comunismo soviético que todos tenemos ahí como que una imagen de él, ¿no? O sea, este año fue decisivo porque fue la Revolución Rusa, ¿sí? La Revolución Bolchevique y ya después pasan una serie de cosas a través de los años y eso es lo que al final desemboca en el comunismo, ¿sí?
Es el año también en el que termina la Primera Guerra Mundial, y pues bueno, representó el desgaste y el hundimiento de los reinados e imperios. No fue nada más el zarismo en Rusia, también fue una época que se deterioró la aristocracia, ¿ok? El final de esta guerra, como sabemos, bueno, eso también es importante, o sea, se terminó la Primera Guerra Mundial y esto es algo que tenemos todavía actualmente con la conjunción actual. Y lo vamos a ver con las otras conjunciones. La ambigüedad, la confusión de qué va a pasar con esa, de cómo se está manejando tal gobierno, de cómo se está manejando tal país. La gente no entiende o no tiene muy claro cuál es el rumbo o cuál es la dirección en este caso, ¿sí? Confusión es un tema de Neptuno, ¿sí? Y es algo que se repite en cada una de las conjunciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo sé que ahorita todo el mundo está empezando en Venezuela y sí, o sea, hay un tema así como de hacia dónde va, ¿no? Es parte de lo de Neptuno, o sea, con el régimen actual, ¿qué onda? O sea, ¿hay cooperación, no hay cooperación? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Sí? Más, y también aquí hay que aclarar, no todo es Venezuela, ¿sí? O sea, también hay otras cosas. Bueno, regresando aquí con esta conjunción, es en este caso, el final de la Primera Guerra Mundial queda así como que, queda más por un tema como de desgaste, ¿sí? Y las humillaciones las sanciones que le hacen a Alemania, pues fueron como que más suaves o simbólicas, sobre todo comparadas con las de la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que esa sí fue bastante eh, impositiva, bastante importante. Bueno, la siguiente conjunción se da en Libra. ¿Ok? Y Libra, aquí a diferencia de Leo, aquí Saturno tiene algo de dignidad, ¿sí? Saturno en Libra tiende a ser quizás un poco menos, quizás podría ser un poquito menos violento. ¿Por qué? Porque trata de buscar como el punto de paz hasta cierto grado, ¿ok? Saturno aquí en Libra está exaltado, ¿sí? Entonces, con Saturno en su exaltación, que es el signo de lo justo y de las relaciones internacionales, este año muere Stalin, por cierto, muere Stalin, ¿sí? Símbolo de todo el comunismo soviético, y con él se produce el fin se produce el fin del todo lo que él representaba, que pudiera haber sido el comunismo más crudo de la historia de Rusia, ¿sí? Cuando estuvo bajo el puño de hierro de Stalin, ¿ok? En este año termina la guerra de Corea, sin un vencedor claro, ¿ok? Fíjense, otra vez, confusión, un final de guerra confuso o ambiguo que no quedó a los ojos de los demás, que no quedó claro de quién ganó. Actualmente todavía esa guerra se supone que sigue vigente, pero no hay un ganador, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Que hicieron un armisticio, ¿sí? Un tema, un principio de paz asociado a Libra que no termina resuelto, que no terminó resuelto. ¿Qué hace Libra? Libra es como que vamos a hacer como que las cosas ya están bien y pateamos el problema para después, ya que truenen en algún otro momento, ¿ok? Pero ahorita ya necesitamos algo de paz. ¿Ok? Eso es lo que hace en ese sentido la energía Libra, ¿ok? Bueno, también en esta época fue la Revolución de Cuba, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo vuelve a insistir el tema del socialismo y del comunismo, ¿sí? Igualmente siempre se repite Rusia también, ¿sí? Vámonos con el siguiente, que es el más emblemático de todos. Saturno-Neptuno en Capricornio con la caída del muro de Berlín. Otra vez insistiendo el tema de Rusia, ¿ok? La influencia de Rusia, ¿sí? Bueno, aquí Saturno está en Capricornio, es su signo de domicilio, aquí está fortalecido. Saturno en Capricornio, a Capricornio lo asociamos con estas palabras clave de estructura, escalar socialmente, la piedra, ¿sí? Entonces, es como,
Es un signo de tierra, por cierto. Y es bien interesante cómo ver que este tipo de simbolismos o palabras clave se nota tan literalmente en lo que pasó, ¿sí? Entonces aquí tenemos el desmoronamiento, ¿sí? El desgaste de lo que simbolizaba el límite, muro de Berlín, muro, límites, fronteras. Saturno representa todo, por cierto, así como en este caso, ¿sí? Saturno representa fronteras, ¿ok? Neptuno te diluye o te disuelve las fronteras, ¿ok? ¿Sí? Entonces pasa esto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la caída del muro de Berlín se produce en medio de una confusión. Esta parte está súper interesante, ¿ok? Porque la caída del muro de Berlín no estaba planeada. Sucedió todo en un espacio de pocas horas, ¿sí? No es como que alguien se haya puesto de acuerdo desde antes, no. Todo fue en cuestión de solamente unas pocas horas que pasó esto a la historia, ¿ok? Y ese tipo de imprevistos o ese tipo de cuestiones así que esconden detrás. Lo que esconden detrás es que hay una fragilidad, ¿sí? De todo lo que representaba ese sistema, ¿ok? Y eso es algo que también en esta conjunción nos puede hablar de un desmoronamiento que puede suceder de un día para otro, ¿sí? En algo simbólico que representaba el poder para alguna tendencia, para alguna ideología de izquierda, ¿ok? ¿Por qué de izquierda y por qué no me estoy yendo con derecha? De nuevo, porque Neptuno representa la izquierda y así como en el mito, cada vez que Saturno pasa con un planeta, se lo come, ¿ok? ¿Sí? Lo encarcela, lo aprisiona, ¿ok? Y al mismo tiempo también la derecha pues va a pasar por otro tema un poco más grave, un tema que es de otro tipo, un encrudecimiento que ahorita cuando veamos lo de Saturno en Aries pasa quizás me temo a una cuestión ya más como de un imperialismo ya más descarado, ¿ok? Bueno, entonces... Bueno, aquí tenemos la confusión. ¿Cómo fue esta confusión de la caída del muro de Berlín? Fue impresionante, ¿sí? Hay, fue en una conferencia de prensa que ellos dan, bueno, se los voy a leer, se dan las órdenes del 9 de noviembre, hacen una conferencia de prensa. Un reportero le pregunta, bueno, en esa conferencia el motivo era para anunciar que iban a empezar a dejar que pudiera haber viajes al exterior, o sea, que pudiera salir la gente, pero iba a ser de forma regulada, ¿ok? O sea, no todos, ni en todo, ni tampoco o sea, de forma organizada en cada tiempo, ¿sí? O sea, gradual quizás, pero en el momento en el que le pregunta un reportero a partir de cuándo entra en efecto este cambio, se confunde este hombre que está aquí, que no me acuerdo el nombre, ¿sí? Empieza a checar sus papeles, ¿sí? Se empieza a confundir y como que no tiene una idea muy clara de cuál fecha dar y pues dice, no, pues a ¿cómo se dice cuando tú das por hecho algo, pero no estás tan seguro? Bueno, eso. Y él dice, no, pues hasta donde sé, es inmediato, ¿sí? Esa palabra, ¿sí? Esa declaración ocasionó en pocas horas, ¿sí? O inmediatamente el efecto de que todos se fueron al muro, ¿sí? Para cruzarlo, ¿sí? La conferencia se transmite en todo el mundo, la información se difunde rápidamente y los guardias no tenían órdenes claras sobre qué hacer esa noche, porque nadie se atrevía ya a seguir defendiendo el sistema. Entonces, así, recalco esta última parte, ¿sí? Había un desgaste detrás. Por eso, si no hubiera un desgaste de este sistema, quizás hubiera un plan bien armado de que no, como estar prevenidos de que no iban a dejar pasar así el flujo así a, dejar pasar así todo el grupo de gente, ¿sí?
porque todos estarían en un entendido, pero aquí se notaba que no había ni buena comunicación entre ellos y no había como una especie como de motivación como para seguir defendiendo el sistema en el que habían vivido tanto tiempo, ¿ok? ¿Sí? Es como cuando hay una especie de apatía por los gobernantes, ¿sí? Bueno, así comienza el derrumbe. En cuestión de horas pasó lo que nadie vio venir, ¿ok? Y así fue como se produce la... Que por cierto, esta caída del muro de Berlín se produce así como yo les decía que la conjunción Saturno-Neptuno era el 20 de febrero, en el caso de ellos creo que era por ahí del 12 de noviembre. La segunda conjunción se hizo en dos partes. Saturno y Neptuno se juntó en Capricornio dos veces. La segunda fue creo que el 12 de noviembre de 1989. La caída se produce como 3 días antes, ¿ok? Pocos días antes. No, no me acuerdo cuál es, si es del 9 al 12 deben de ser tres, pero no me acuerdo si es la fecha exacta, el día 12. Pero aquí mi mensaje es la importancia de, se fijan ah, la cercanía, ¿no? Que trae la perfección de la conjunción con algo importante que sacude el mundo, ¿sí? Bueno, entonces un repaso, una historia reciente de esta conjunción en el 2025 y el porvenir para el 2026. Este, bueno, muchas gracias por su atención. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, historia reciente. eh, Pues bueno, desde el 2025, Saturno ya había empezado a acercarse a Neptuno desde febrero, ¿sí? O sea, ya esta conjunción no se trata en Piscis, no es de ¿qué me va a pasar? No, ya te ha estado pasando, ¿sí? Nada más que ya te acostumbraste quizás a este desmoronamiento o estás lidiando tal vez con ese desmoronamiento, ¿sí? Saturno comenzó a acercarse a Neptuno en febrero de 2025 hasta el 24 de mayo cuando ambos se encuentran en Aries. Bueno, aquí hay un tema. Lo que pasa es que Saturno y Neptuno estaban en Piscis, se acercan y luego cruzan en diferentes fechas a Aries y luego vuelven a reingresar a Piscis. En el verano nos dieron una probadita de lo que fue en Aries, que fue en esta época en donde no sé si se acuerdan que hubo esta guerra de los pocos días entre Israel y los de Hamas, ¿no? ¿Se acuerdan que iba a haber que hubo una guerra tal cual declarada y Trump hizo un ataque ahí como sorpresa de una de las instalaciones de Hamas y ahí ahí se terminó la guerra, ¿ok? Se terminó, entre comillas, ambigüedad, ¿ok? ¿Sí? Bueno. Durante el verano permanecen al menos de un grado de separación. En julio alcanzan su máxima cercanía. No alcanzan a tener como el cruce. Saturno no alcanza a cruzar a Neptuno, pero ya estaba en conjunción partil porque pues estaban en el mismo grado matemático a menos de 15 minutos matemáticos de distancia. O sea, cuenta como una conjunción. ¿Ok? El 20 de agosto, Trump, bueno, después tenemos más adelante. El 20 de agosto, Trump envía los primeros buques militares al Caribe y aumenta la recompensa por Maduro. Para ese momento, Saturno y Neptuno estaban retrogradando de Aries a Piscis. En septiembre ya estaban retrógrados Saturno y Neptuno, ¿ok? Se devuelven a Piscis. En septiembre comenzaron los ataques a las primeras lanchas. ¿Se acuerdan de los bombardeos de esas lanchitas, no? Que primero era como que todos se quedaban así de que, ok, que está fuerte esa intimidación, ¿no? Para entonces, y bueno, también por qué atacaba esas lanchas con esta declaración que sigue al día de hoy, que porque ahí se transportaba mucha droga o había mucho, am, eh, ya que por vía marítima llegaron muchas drogas a Estados Unidos. En fin, esa historia que ya sabemos, ¿ok? Que ya han informado ellos, ¿sí? Bueno, para entonces, Saturno ya había reingresado de nuevo a Piscis, un signo del elemento agua, ¿sí? A mares y océanos. Y en ese momento en el que Saturno regresa a Piscis, se empieza a poner ya más color de hormiga,
esta historia de los buques, ¿no? Aumenta la presencia de poder militar a través de los océanos. Neptuno hace lo mismo y vuelve a Piscis en octubre. Desde entonces se hace más presencia de las más presente, perdón, aquí por la redundancia, más presente las fuerzas militares en las aguas del Caribe con un posterior cierre del espacio aéreo y la incautación de buques petroleros en el último mes del 2025. ¿Sí? O sea, toda esta, en este caso sí podríamos decir que es una invasión tal cual en el mar, porque es la presencia militar ahí, ¿sí? Eh, bueno, Piscis nos habla de aguas de mares, océanos, nos va a hablar también de los líquidos, como el petróleo, ¿sí? Y el petróleo, pues es un tema actual, ¿no? O sea, sabemos que ahorita ya está tomando su forma evidente de cuál era uno o cuál fue el resultado de todo eso que vimos en octubre, que en ese momento no se sabía o no habían dicho que era petróleo, pero que al final resultó que sí era petróleo, ¿ok? Entonces, bueno, Piscis, Neptuno, perdón, habla dentro de su simbología líquidos, las aguas de los mares, el petróleo, las medicinas, los fármacos, pero también cualquier sustancia que te altere la realidad, es decir, las drogas. El negocio del narcotráfico es una cuestión de Neptuno, ¿ok? ¿Sí? La intimidación en Piscis, cuando tenemos una conjunción tan cruda, que en este caso con Saturno, bueno, pues ahí nos habla de algo también de demostración de poder o de intimidación, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona en Piscis la intimidación? Ajá. En Piscis es diferente dependiendo del signo. Entonces, la intimidación en Piscis funciona a base de hacerte sentir que estás solo, que no hay nadie que pueda ayudarte, ¿sí? ¿Ok? Saturno también habla de las distancias, ¿sí? Del aislamiento, ¿ok? Por ejemplo, yo, pues me ha tocado ver desgraciadamente cómo en consulta con clientes de Estados Unidos que fueron a hacer su vida en Estados Unidos y cómo están ahorita con el miedo, Saturno, de la represión o de las autoridades migratorias, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno. La intimidación de Piscis funciona en hacerte sentir incertidumbre, conteniendo las fronteras o reduciendo las vías de escape. Piscis también nos habla de cómo todo ciclo llega a un final. Piscis es el último signo de la rueda zodiacal. Entonces, cuando Saturno y Neptuno, por eso ha sido tan desgastante, o fue desgastante quizás el 2025 y todavía actualmente, porque Saturno y Neptuno en Piscis están terminando un ciclo. Entonces, no es fácil. No es fácil, ¿ok? Saturno y Neptuno vuelven a entrar a Aries, ya directos, casi en los mismos días, ¿sí? Las fechas, ahorita te las voy a poner, a ver si lo tengo aquí en la filmina. Sí, mira, aquí está. Bueno, Neptuno entra en Aries ya en semana y media, ¿eh? Entra en Aries en enero 26 de forma definitiva, ¿sí? O sea, esto también es importante porque Neptuno tarda 164 años en darle la vuelta al Sol, es decir, en darle la vuelta al zodiaco. ¿Ok? Entonces, esto también es huge, es grande, ¿sí? Te digo, merece otro video el Neptuno en Aries, pero es importante, ¿sí? Saturno hace lo mismo y entra al grado cero de Aries, el grado de la chispa que crea, ¿sí? El viernes 13 de febrero, ¿sí? Entonces, ya para el viernes 13, feliz San Valentín, ya van a estar ahí Saturno y Neptuno en el signo de Aries, ¿ok? La conjunción entre ellos dos es exacta para febrero 20. Ese es el día en el que ellos dos están en la misma longitud zodiacal, ¿sí? 20 horas, perdón, horas en que inicia también la temporada Piscis, por cierto, ¿sí? Y un día anterior a ese tenemos un eclipse solar en Acuario
Pero esa temporada Piscis, o sea, son un montón de cosas, como ves, las que están sucediendo ahí. Febrero va a ser ¿cómo le dicen a febrero? Febrero loco, ¿verdad? ¿No? A febrero loco por el clima. Bueno, energéticamente hablando, pues sí va a estar un poco loco, ¿sí? Porque hay eclipse, hay la conjunción, se perfecciona y demás, ¿no? Bueno, entonces inicia también la temporada Piscis por primera vez sin Saturno y Neptuno en este signo, ¿ok? Bien. Ah, a partir de febrero 20, la conjunción comienza a ser separativa, ¿sí? No es lo mismo cuando Saturno se empieza a acercar a Neptuno, que es más intenso, fuerte, se siente más, que cuando se va separando de Neptuno, ¿ok? Es como si dijéramos que la conjunción se va disolviendo de poco en poco, tampoco es de un día para otro. No es que el día 21 de febrero, ya, ¡ey! Ya, no, se va a tardar su tiempo, ¿sí? De hecho eh, pudiéramos decir a lo mejor que tienen una distancia tal vez importante ya como a partir de abril, mayo, y es cuando ya están mucho más separados. Pero la conjunción sigue activa de cierta manera y no se disuelve del todo porque todavía siguen a menos de 10 grados de separación. Y eso también es un punto importante. En todo el 2026 ellos no se separan más de 10 grados, ¿sí? Todavía falta para eso. ¿Por qué? Porque son planetas muy lentos, ¿sí? Pero, sin embargo, lo que es más intenso de esta conjunción es enero, lo que ya estamos viviendo, y no se trata aquí que de causar pánico porque ya lo estamos viendo, ¿sí? Es para entender por qué están sucediendo estas cosas, ¿sí? Y también confirmar ciertas cosas ahí como que ya estamos también pensando, ¿no? Entonces está este mes de enero, puede ser un mes pico, igualmente también febrero puede ser un mes pico y quizás también marzo puede tener algo de eso, ¿sí? Ah, bueno. mm. Bueno, yo les había platicado cómo funcionaba la intimidación en Piscis. Ahora, ¿cómo es la intimidación en Aries? ¿Sí? La intimidación en Aries, en cambio, es la acción rápida y directa. ¿Sí? O sea, no te van a avisar, no te van a hacer sentir como que algo está pasando, pero no sé qué es. No, va a ser rápida. O sea, tú ni enterado y de repente, ¡pum! ¿No? Demostración de poder y uso potencial de armas. A la energía de Aries es la más rápida del zodiaco, no le gusta esperar, ¿ok? También hay que notar aquí que lamentablemente pues también hay que enfatizar eso, o sea, por eso es que nos sirve saber las dignidades esenciales de los planetas. Saturno en Aries está en caída, ¿sí? O sea, Saturno en Aries pierde esa capacidad de esperar o capacidad de paciencia y estructura o mesura en el ejercicio del poder o de la autoridad, y en Aries se salta todas las trabas. Digamos, por ejemplo, o sea, Donald Trump, o sea, tal cual, o sea, que se quiere saltar todos los límites habidos y por haber, y que tal cual no le importa lo que diga el Congreso, no le importa tal cual, ya acaban de decir, no le importa lo que diga la ONU, no le importa lo que diga, o sea, tiene eso, y desgraciadamente sí hay como esa parte de que también puede ser una tendencia a nivel general, ¿sí? Quizás, o sea, no en los gobernantes, ¿sí? Ah, y no es nada más una cuestión nada más de gobernantes y ya, sino que también algo tiene que ver un poco cómo se está moviendo el pensamiento de las masas, de qué tipo de acción o qué tipo de perfil quizás quisiera buscar en la persona que lo va a representar, ¿ok? Que eso lo voy a explicar en otro párrafo, ¿ok? Para que se entienda esa parte, ¿sí? O sea, no es que todos nos vayamos a volver violentos ni nada de eso, ¿sí? Pero no va a faltar el otro que se parezca a Donald Trump, eso es a lo que voy, de otro país y que más o menos tenga como que ese tipo de cuestiones, ¿ok? En contraste, puede significar un posterior ciclo de mayores regulaciones o incautaciones de armas para ejércitos. Este es un contraste, sí, porque también como Saturno representa los límites, va a representar todo lo que representa Aries, entonces también es una presión mayor para regulación de armas, ¿ok? A nivel personal, algo en tu zona Piscis de la carta se fue evaporando lentamente, ¿sí? De forma discreta y lenta, como si se estuviera,
Claro, estoy leyendo ahí tu comentario y sí, o sea, sí, sí influye. O sea, para temas de elecciones, sí, sí, sí influye hacia dónde va como la creencia de quién nos puede salvar. Porque Neptuno en Aries, que es el signo del liderazgo, sí, es un signo que tiene que ver con la imposición del liderazgo, tiene que ver con quién nos puede salvar del gobierno, quién nos puede salvar de las injusticias, y es un punto que en todo mundo, en todas partes se va a notar, ¿sí? Em, con la conjunción en un nuevo signo, los temas desmoronados tienen que volver a agarrar forma en medio de incertidumbre y confusión. Te digo, no es lo mismo el desgaste de Saturno y Neptuno en Piscis, que ha sido pesado, a Saturno y Neptuno en Aries. Sí, todavía va a seguir pesado, o sea, Saturno va a seguir en caída, ¿sí? Pero ya por lo menos va a agarrarse de otros temas, ¿sí? Y la conjunción empieza además a ser separativa, lo cual también quizás reajuste o haga menos pesada esa conjunción, ¿ok? También tiene sus cosas buenas esa conjunción, ¿eh? No crean que todo es negativo. O sea, casi siempre cuando se trata de cuestiones colectivas, como que pues en las noticias siempre vamos a ver lo más grave, siempre nos van a mostrar lo más negativo, porque es por algo se convirtió en noticia, ¿sí? Pero a nivel personal tiende a ser tiende a ser algo diferente, ¿ok? Aquí, que ahorita voy a hacer esa diferenciación, ¿qué pasa con esta conjunción a nivel personal? Bien, generación del 89. No sé quiénes estén aquí, que tengan los 36 o que vayan a los 37. La generación del 89, ustedes nacieron con la conjunción Saturno-Neptuno, ¿sí? Porque ustedes nacieron bueno, en este año donde se cayó el muro de Berlín, o cerca de ahí. Para ellos se enfatiza la importancia de cómo construirán el nuevo mundo, quizás en medio de innovaciones para el campo tecnológico, social, artístico, espiritual y económico, ¿ok? Innovaciones en todos estos campos, ¿sí? Saturno es el maestro y el experto de la materia y Neptuno agrega una visión nueva tratando de fusionar el mundo material con el mundo etéreo, ¿sí? El ejemplo que te decía hace rato, o sea, imagínate un arquitecto que estudió arquitectura, que ha hecho arquitectura ha hecho eh, diseños o ingeniero civil o de lo que tú quieras, pero que sabe de cómo manejar la energía en los espacios, ¿no? ¿Sí? Feng Shui, por ejemplo, ¿sí? Y entonces le pone ese agregado de que yo también te ofrezco, o sea, cosas así, ¿sí? Em, en Aries, o sea, hay muchos, siento yo que puede haber muchos emprendimientos, ¿sí? Con algún agregado holístico. En Aries nos habla de que los líderes y emprendedores pueden salir de aquí con fascinantes productos y servicios que hasta el momento nunca se había visto, pero también puede hablarnos del derrumbe de figuras que parecían bastante sólidas en su campo. Eso también nos puede hablar, ¿sí? Es importante que vean en qué casa pasa esta conjunción para un contexto más definido. Marte va a ser importante porque Marte rige a Aries. Entonces, Marte, por ejemplo, va a pasar en abril en esta zona de Saturno y Neptuno y va a hacer ahí como que empezar a mover piezas. Puede ser un poco desordenado, pero va a empezar a mover piezas, ¿sí? ¿Pueden silenciar ahí? Hay un micro, por favor. Bueno, conclusiones de lo que veremos con esta conjunción en Piscis y en Aries. Bueno, a nivel colectivo, primero Saturno-Neptuno en Piscis, que es la que tenemos ahorita. A nivel colectivo, ¿sí? Construcción, hundimiento o deterioro de estructuras organizadas de renombre social, artístico o religioso. Por ejemplo, ahorita acaba de salir la noticia de que MTV ya deja la televisión. Después de casi cuarenta y tantos años creo que tenía, dando videos musicales, ¿sí? O también, ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver TV con esto? Bueno, lo que pasa es que Neptuno rige la música, las tendencias musicales, ¿sí? La revista Vogue también cambiando de liderazgo, eso fue en marzo del año pasado, justo cuando Neptuno entró en Aries, ¿ok? Cuando estaba terminando en Piscis. Propuestas musicales que encajan con la espiritualidad pisciana, por ejemplo, ahí está el disco de Rosalía, el disco Lux, ¿sí? Que está inspirado en historias de santas, ¿sí? Entonces ahí hay otro tema, ¿sí? Intimidación bélica en los mares y océanos, guerras motivadas por el narcotráfico y el petróleo, ¿ok? Ambas, ¿sí? O sea, por ejemplo, Donald Trump ha hecho en esta semana,
¿Cuántas amenazas? Hizo como 6 amenazas a 6 países distintos. Colombia, México, Venezuela de los latinos. Y también a Dinamarca, Groenlandia, porque quiere anexar a Groenlandia a Estados Unidos. Y también por ahí creo que era Irán, ¿sí? Entonces, este tema de las fronteras hay algo aquí, ¿sí? O sea, porque puede quedar ambiguo, por ejemplo, en el tema de Venezuela, ¿no? De que están retirando los buques en estos momentos, según las noticias, pero la frontera el límite entre Estados Unidos y Venezuela se diluyó, ¿ok? Se diluyó. Es como si hubiera una extensión por ahí, ¿ok? A nivel personal, ¿qué es Saturno-Neptuno en Piscis? Una pérdida de sentido, ¿sí? Perder el pretexto de lo que antes era importante. Una decepción interna, un bamboleo entre la sensación del miedo y otra vez volver a tener esperanza. Me atrevería a decir que ojalá y ojalá que sea así, que cuando Saturno y Neptuno entren a Aries, esta esperanza empieza a como estabilizarse un poco más, ¿ok? Imaginación contra realidad. La verdad en redes es fácilmente manipulable. Aquí también tiene algo que ver Plutón en Acuario y Urano. Por los comentarios y reacciones de redes sociales, ya no sabes a quién creer, si a los comentarios o al creador, ¿ok? O hay una percepción distorsionada del alcance de lo que se está diciendo ahí, ¿sí? Lo que dé más cantidades de likes se impone como una ficticia verdad. Fin de un ciclo. También, bueno, como es en Piscis, algo se está terminando para ti. Un área de la vida se hunde lenta y discretamente, ¿ok? Problemas de salud mental, emocional o con adicciones, aguas con todo eso, ¿sí? Porque Piscis, cuando estamos hablando, Saturno saca lo peorcito, digamos, saca lo más crudo de la energía que está tocando. Entonces, con Piscis es la evasión de la realidad, ¿sí? No quiero saber no quiero saber de las noticias, no quiero saber de lo que está pasando en el mundo, porque eso me afecta, me pone muy sensible, o sea, es no querer ver la realidad, ¿sí? Por ejemplo, eh, las redes sociales, las mismas redes sociales que son más violentas ahorita que quizás la vida real, también hay un tema con eso. ¿Mm? Bueno, bueno, Saturno y Neptuno en Aries, meses pico, no, nota bien esto. Su pico es segunda mitad de febrero y marzo, ¿ok? A nivel colectivo, redefinición de lo que entendemos por ideologías de izquierda o derecha. ¿Qué notaron ahorita en las conjunciones de los últimos 100 años de Saturno y Neptuno? Que siempre algo tiene que ver Rusia, ¿no? Siempre es algo con Rusia, ¿sí? Entonces, no todo es Venezuela, es a lo que voy, ¿sí? O sea, puede ser alguna cuestión de Ucrania, puede ser alguna cuestión ahí no resuelta que quede ambigua con también con algo de Israel, jamás, no sé, ¿sí? Siempre hay algo ahí relacionado con Rusia, ¿sí? Nuevos líderes en Aries nos habla de militares, nuevos líderes, y aquí es donde respondo la pregunta que me han hecho hace rato, nuevos líderes, ¿con qué perfil? Nos habla de militares con poder militar o impositivos con tendencias imperialistas o más agresivos, ¿sí? O sea, como más de vamos a actuar, ¿sí? O sea, de no podemos sentir tanta compasión por todos y hay que como que, de nuevo, esta parte no en el sentido de que que la gente se vuelva más violenta, pero sí como más intolerable a lo que antes se supone que era aceptación. Esa parte, ¿ok? ¿Sí? En Aries nuevos límites de regiones ideológicas. Esta parte, nuevas fronteras. Yo me temo, o sea, por ejemplo, yo les mandé una imagen de Trump de cómo para él era la visión nueva de Estados Unidos, y aunque lo diga así nada más por ex, pero pues es que a veces sí te cumple cosas, ¿ok? Sí, entonces aquí ya empezó a imaginarse este señor nuevos límites de Estados Unidos, ¿no? Sí, bien. Voy a pasar. Siguientes, ok. La violencia, otro punto, la violencia y la guerra como forma de solución rápida a las injusticias. Esa es otra forma de ver el gobierno aquí. Repito, violencia y guerra o ataques
como forma de solución rápida a las injusticias. En Aries ya no gusta de esperar. Es como se me acabó la paciencia, ¿sí? Guerras o ataques con objetivos específicos justificadas moralmente por el bien común o por la búsqueda de la paz, ¿sí? Guerras justificadas moralmente por el bien común o por la búsqueda de la paz, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos Donald Trump, ¿no? O sea, él trae ahí una visión quizás imperialista, ¿no? O colonial de, del nuevo mundo, ¿no? O sea, es una cuestión así, ¿sí? Pero no estoy hablando solamente de Donald Trump, estoy hablando cada quien a su manera, ¿sí? ¿Cómo llevas tu creencia a practicarla, a difundirla, ¿sí? Redefinir lo que implica la empatía, en especial por todos los desfavorecidos, los que están fuera de comportamiento, ¿ok? Neptuno nos habla de las personas que están con comportamientos quizás que te hacen preguntarte si están bien mentalmente, ¿ok? Homeless, adictos, a lo mejor que eso tú lo encuentres, gente loca, pues lo encuentras de todas partes, ¿no? Cuando decimos esta expresión, cuando digo esta expresión de gente loca, me refiero a personas que se salen con estos comportamientos que son como más agresivos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Saturno y Neptuno en Aries? Tolerancia cero, a lo mejor para este tipo de cosas, ¿sí? Regresar de la aceptación a la tolerancia. No todos merecen una ayuda, sino solamente las personas con las cuales yo compartiría cierta empatía. ¿Ok? Si yo, la espiritualidad de Neptuno en Aries, por separado, diría, a comparación de Neptuno en Piscis, que era donde estaba fuerte, en Neptuno en Piscis era todos somos uno, ¿sí? Lo que tú sufres, yo también lo sufro porque yo te entiendo, pero en Neptuno en Aries es, primero tengo que estar yo para que todos los demás puedan estar bien, ¿ok? Tiene esa parte, ¿sí? Fronteras que se disuelven mientras otras empiezan a armarse y resguardarse como fortalezas de acero, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando Saturno estuvo en Aries en el verano pasado, ahí Donald Trump, y esta es una noticia real, o sea, Donald Trump mandó pintar de negro las vallas para que estuvieran más calientes, ¿sí? Para que estuvieran ardiendo, ¿sí? Saturno en Aries es un signo de fuego, ¿ah? Las fronteras calientes, ¿sí? Líderes que persiguen pues parece broma, pero es que, o sea, hasta todavía está así platicado, parece broma, pero es real. Líderes que persiguen un sueño de armonía y paz por medio de las guerras y las invasiones, ¿ok? Bueno, voy a avanzarle rápido porque todavía falta hablar de cada uno de los signos. Un nuevo ciclo en la guerra contra el narcotráfico. Eh, pues sí, o sea, con acciones rápidas, precipitadas y sus inciertas consecuencias, ¿ok? Estrategias bélicas más bruscas que estratégicas, ¿sí? Nuevos líderes espirituales y sociales inspirando por medio de una visión individual o independiente. A nivel individual, ¿ok? Dar comienzo a un proyecto grande que combine el oficio de siempre con un agregado espiritual o artístico. Un nuevo rol como autoridad, pero ejerciendo desde la inexperiencia. En Aries es como muy a la brava, muy así como que, pues nadie ha tenido antes este puesto, pero yo me la voy a aventar, ¿ok? O no hay nadie que me pueda aconsejar, pues a ver, así como que a prueba y error, ¿sí? Renovada esperanza, pero aún con un poco de cautela, ¿sí? Querer guiar o ser el héroe que pueda salvar a otros, eso también lo tiene. El enojo y reclamo usado como fuente de inspiración al momento de expresarte. Más individuos en el mundo que actúan como héroes o en lo opuesto, que se sacrifican de forma armada o violenta por sus creencias, ¿sí? Bien. Bueno, conjunción Saturno-Neptuno en Aries para cada signo, ¿sí? Recordando que la conjunción ellos ya dentro de pocas semanas ya van a estar en Aries, ¿sí? Y aquí es importante aclarar, ¿sí? Que cada que es, y es algo que no mencionan mucho en la astrología, de qué pasa. Todo el mundo te dice qué pasa cuando Saturno entra a un signo, ¿no? Pero nadie te dice, o pocos lo mencionan, qué pasa, que eso también es para celebrarse. ¿Qué pasa cuando Saturno abandona el signo anterior? ¿Ok? Ahí hay un área de vida que se libera.
En Piscis, bueno, ascendente en Aries. En Piscis te ha dado aprendizaje sobre errores que no puedes volver a cometer sobre tu salud mental, así como procesos largos de algún tipo de recuperación. Ah, ambos planetas eh, llegan a tu signo por un largo tiempo, es el signo en donde ahí van a estar presentes y se van a tardar un rato. Y esto se trata para los ascendentes en Aries de volver a construir tu identidad. O sea, puede haber crisis de identidad, pues, por algún momento, ¿sí? Es normal que sientas confusión o desgana de que los temas que antes te apasionaban ya no lo son tanto. En la parte más positiva, vamos a tener que asumirás cargos o servicios como alguien responsable de ti mismo y de quien pueda aplicar las reglas, aunque un poco avanzando con riesgos a ciegas. Lo que pasa es que aquí con ascendente Aries, cuando los planetas están en esa zona, ¿sí? Que les toca en ese signo, van a tener que convertirse en lo que representa ese planeta, ¿sí? Entonces, Saturno, rigidez, exigencia, me voy a exigir más a mí mismo, probablemente con base a ya sea por errores o por experiencia, ¿sí? Entonces, es como por necesidad, ¿ok? Más que por un elevado deseo de prestigio, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ascendente Tauro. En Piscis, bueno, Saturno abandonando Piscis, para ti, Tauro, igualmente Neptuno, has estado aprendiendo las lecciones de trabajos en grupos y lo que significaba la lealtad en amistades. Algunos de tus amigos se fueron, ¿sí? O reduciste círculos o tuviste ahí unos problemas de deslealtad. Saturno y Neptuno entran a tu zona de cuidado de salud emocional y mental, ¿ok? Empieza para ti un ciclo en donde notarás la importancia de ser cuidadoso con la cantidad de información en redes sociales que consumes para preservar tu paz y evitar miedos sin fundamentos, ¿sí? Buscar momentos de retiro y en soledad y abstinencia de sustancias te hará bien. Can lealtades invisibles. Saturno pedirá que hagas investigación sobre tu campo y Neptuno indica que tienes la visión, pero hay que darle sustento y forma, ¿sí? O sea, la parte quizás más, como positiva por ahí de este, de esta conjunción para ti, Tauro, pues tiene que ver con, mucho trabajo interior, quizás, momentos en donde, no sé, hagas estudios muy profundos, trabajo de laboratorio. No necesitas ser científico para eso, por cierto. O sea, trabajar en algo que tenga que investigar sobre tu campo, donde tú vas a ser como el experto en ese sentido, ¿ok? Y también puede representar para ti una especie como de final de ciclo en algún sentido. Ascendente Géminis. Previamente esta conjunción significó para ti una disolución sobre tu trabajo y de lo que deseas proyectar del tipo de cosas que sabes hacer al mundo. En la casa de los sueños y anhelos, ¿sí? Para el mundo, estos planetas van a aportar en ti una visión para construir un mundo mejor. Le vas a tener que echar ganas a la cuestión de lo social. Igualmente con Tauro, ¿sí? También tiene algo que ver con servicio comunitario. Esa es la mejor manera, por cierto, tip, la mejor manera de desgastar a Saturno, el planeta del karma, es haciendo servicio comunitario, ¿sí? Haciendo servicio social, extendiendo la ayuda. Esta conjunción va a pedirte que te pongas rígido y depures a tener círculos de amigos más pequeños y cercanos, ¿sí? Los que de verdad van alineados a ti. Al mismo tiempo, verás que te involucras en proyectos grupales y de asistencia social, nuevos entornos de amigos, en gremios con intereses espirituales o artísticos. Quizás tus amigos también puedan ser personas mayores o prefieras valorar la experiencia o la madurez en el tipo de amigos que eliges más adelante. ¿Ok? Ascendente de Cáncer. Previamente esta conjunción representó tu decepción del sistema, del gobierno, de la justicia, de una creencia, así como de las políticas del exterior. Si estudiaste alguna especialidad, fue un reto. Bueno, pues ahora ellos dos te van a tu zona de reputación. Entonces aquí este es el más claro ejemplo de que puede ser una consolidación, puede ser que te estés embarcando en un nuevo rol
profesional o vocacional en donde vas a tener que hacer como de jefe o tienes que poner normas, procesos, tienes que poner ahí un poco como quizás a lo mejor un poquito aventado a la incertidumbre, pero empezar a poner límites donde todo estuvo como muy ambiguo, ¿sí? Puede ser también un periodo tal vez quizás como difícil con respecto a la madre, también puede ser un periodo ahí como de lejanía o puede ser un tema de relación con ella o a lo mejor la vida misma de ella, de que como que ella se siente como triste o sola por momentos. Sí, ok. Ascendente con Leo, ascendente Leo. Previamente esta conjunción representó la ambigüedad, dificultades e incertidumbre con los recursos financieros de tus parientes y tu pareja. Aquí pudo haber una decepciones a nivel económico, ¿sí? Pudo haber algún tema ahí como de créditos, financiamientos, inversiones que no salieron como esperaban, herencias, problemas con herencias, puede ser. Bueno, pues ahora en este nuevo ciclo, ya con Aries, te quieres especializar de verdad a través de estudios, lo cual implicaría un esfuerzo extra de tu parte. Quizás te limites en viajes o bien te esfuerces por alguno de ellos, ¿sí? Puede haber alguna decepción de maestros y creencias y te puedes poner muy estricto con la fe o te puedes poner como muy estricto con consecuencia de esto con el tipo de cosas en las que crees, ¿sí? Puede también hablarnos de ponerte estricto o ponerte a trabajar en algo que de verdad vaya alineado con tu visión de lo que debe ser una ideología política, religiosa, social, ¿sí? Ascendente de Virgo, este, bueno, estoy leyendo aquí sí, dicen aquí que sí, que con el ascendente Géminis hay una depuración ahí como de amigos y dicen también aquí del 89. Sí, bueno, las personas del 89 tienen ahí varias cosas que están pasando, retorno nodal, conjunción Saturno-Neptuno, también Saturno en sextil a Plutón. Entonces, es un año bien interesante de cómo emergen aquí esta generación como de lo que se supone que ellos deben de prometer para la sociedad. ¿Ok? Muy bien. Al ascendente de Virgo. Previamente esta conjunción representó problemas de pareja o ausencia de ella, así como problemas legales, una disolución de la vida en conjunto con la misma o bien el inicio formal de una relación. Ahora indica para el ascendente de Virgo que buscas o necesitas comprometerte financieramente por créditos, administrar una herencia, inversiones. Hay una confrontación a miedos y dependencias emocionales. Puede ser un periodo crudo en esa parte como de lo psicológico. A lo mejor vas a necesitar como que buscar ayuda o cuestiones así de, a lo mejor de cositas o sea, no necesariamente todo es crisis, ¿no? Sí, pero sí como que buscar un experto que se especialice en la psicología, por ejemplo, ¿no? Los miedos pueden ser asociados con la idea de la muerte y lo que pasaría después de ella, o también con cosas que ves quizás de redes sociales, también eso tiene que ver. Que te satures ahí con lo que ponen en comentarios, porque mucho también tiene que ver ahí con lo que nos saturamos de las redes. Bueno, en Libra, previamente esta conjunción habló de un completo desgaste de tu vida laboral, así como cuestiones inciertas sobre el funcionamiento de tu cuerpo o de desconfianza de tu cuerpo. Ahora va a representar un ciclo en donde asumes la responsabilidad con un partner, lo cual al principio puede ser de mucho trabajo y paciencia, un socio, por ejemplo. En la casa 7 nos puede indicar batallas legales o simplemente trámites que se van a tardar mucho o que son engorrosos. En el amor puede ser que por el momento no estés interesado, no estés segura de si salir con alguien, más bien, o hay una lejanía con la pareja, la cual puede ser literalmente física o emocionalmente. O sea, por ejemplo, esas parejas que viven en un estado y el otro en otra por cuestiones de trabajo, eso es muy Saturno también, ¿ok? Ujú. Pero también puede hablarnos incluso de puede ser, o sea, como la consolidación de una relación, porque yo me estoy entregando y me estoy sacrificando por esta persona, estoy sacrificando mi vida por esta persona. Saturno y Neptuno tienen que ver mucho con el sacrificio, ¿ok? Ascendente Escorpio. Bueno, esta conjunción habló de restricciones en tu vida sexual,
de cero placeres o muy pocos placeres o también en cuestiones del romance, como muy seco todo. Y pues, si tienes hijos, puede ser que hayas tenido problemas por el trato con niños o con los niños. Ahora representa, o con la vida de los hijos mismas, ¿sí? U obligaciones que tuviste que tener con los niños, ¿sí? Ahora representa un ciclo donde te ves en el escenario de tener que perfeccionar tu trabajo, tus habilidades, funciones, embarcándote en un inicio profesional. La relación con el jefe puede ser más estricta. Al principio quizás sea pesado, pero podrás manejarte por cuenta propia reestructurando tu tiempo. En la salud quizás también se empiecen a presentar detallitos de cosas que hay que cuidar que antes no necesariamente hacías. Ascendente de Sagitario, dificultades para el padre o la madre, ¿sí? También por temas de inmuebles, el deterioro del inmueble o vida dentro del hogar. Bueno, eso es lo que abandona Saturno Neptuno en Piscis, ¿ok? Acuérdense, este primer parrafito es lo que abandona, ¿sí? Lo que pasó, pero que Saturno y Neptuno al cambiar de signo van a hablarnos de otras cosas, ¿sí? Ahora representa un ciclo en donde combinarás el arte con lo concreto para crear algo nuevo. Una visión emerge para un emprendimiento, quizás, o o pasatiempos, el cual, sin embargo, te absorberá mucho tiempo, o te pedirá, o se atrasará, o te va a pedir más de lo que tú pensabas que iba a ser. Puede hablarnos de decepciones, dificultades eh, bueno, esto sí, puede hablarnos de decepciones, dificultades o responsabilidades extra por los niños, por los hijos, si es que tienes, ¿ok? Am, Y también puede ser que a lo mejor y con este tema de lo sexual, de la vida sexual ahí como que te restrinjas un poquito o como que, no sé, como que no tengas ahí como que mucho apetito en ese sentido, ¿sí? Ascendente de Capricornio. O no ir a fiestas o dejar de ir a reuniones así como sociales donde hay como como mucha diversión, ¿sí? O sea, así como fiestas así como, o sea, eso como que empieza a secarse un poco, quizás, ¿no? ¿Por qué? Porque el ascendente Sagitario en este caso debería invertir su tiempo en cosas como emprendimientos, ideas de negocio o cuestiones así. Ujú. Ascendente de Capricornio. Bueno, esta conjunción, ¿qué es lo que libera? Libera tu expresión a nivel oral, mental o escrita, ¿sí? También que puedas a lo mejor viajar más. Ahora simboliza un ciclo en donde ejercerás el papel de autoridad en la familia, tal vez brindando un servicio para cuidar de la misma, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, aquellos que sus papás ya están grandes, ¿no? O sea, es algo de eso, que tener que cuidarlos y que, ¿sabes? Ayudar más y cosas así. Es posible, Saturno es el padre, de hecho, en astrología, entonces algo tiene que ver con eso, ¿sí? Es posible que el papá esté pasando por momentos de incertidumbre también, o enojo o mala salud, y también hay algo de lo positivo es que es el Saturno y Neptuno inician un ciclo, entonces en todos es un inicio, entonces todos tienen un sabor de, ok, hay algo aquí que yo quiero hacer como una construcción o una operación inmobiliaria que me es importante. Con ascendente en Acuario, bueno, felicidades a ascendente en Acuario, porque yo sé que el dinero siempre a todo el mundo le fascina, ¿no? Entonces ahí Saturno y Neptuno salen de la zona del dinero, ¿sí? Entonces dificultó quizás tu capacidad de ahorro o para generar más ingresos, así como aprendiste la persistencia para acumularlos, o a lo mejor tenías mucho miedo como de que no se te vaya a ir el dinero, que a veces es el miedo ilusorio de Saturno-Neptuno, ¿ok? Entonces, bueno, ¿ahora dónde entra? Bueno, ahora es un ciclo en donde vas a ser mucho más cauto y hacerte responsable en las cosas que dices y cómo las dices, ¿ok? ¿Sí? Y también a ser bien selectivo en qué cosas debes de aprender y como a ser más ordenado con esa parte, ¿sí? O sea, no, por ejemplo, yo me incluyo, ¿no? O sea, de que quieres comprar 1000 cursos o miles de libros y no, o sea, ponte en serio con esa parte, ¿sí? Tal vez nos indique una ausencia de viajes o dificultades con el coche también o responsabilidades extra por el coche. Es posible que alguno de los hermanos esté pasando por un momento difícil o bien la relación se sienta más lejana que antes. ¿Ok? Muy bien, ya casi vamos a terminar.
eh, ascendente Piscis. Esta conjunción truncó por etapas tu salud o tus sueños, ¿sí? Eh, pues Piscis, aquí yo diría que es el signo más beneficiado porque pues sale de tu signo, Saturno y Neptuno, ¿sí? Entonces, esta conjunción, yo conozco varios Piscis y vaya que a algunos les dio bien recio el paso de Saturno. Esta, esta unión truncó por etapas tu salud o tus sueños en general. Al final renaciste en una versión más sólida, ¿sí? Ahora representa para ti un ciclo en donde procuras mejor tus finanzas. Esto no quiere decir pobreza, sino exigencia en tu propia administración y cautela al gastar, miedos ilusorios. Evita los miedos excesivos. Es posible que busques invertir tu dinero en un lugar más seguro. Saturno es de ahorrar en el banco y que te dé ahí el porcentaje conservador de lo que te dan, por ejemplo, no sé, o sea, los CETES o, ¿sí? O sea, eso es Saturno, ¿ok? Tu manera de ganar dinero también puede ser que esté cambiando. ¿Sí? Porque Saturno-Neptuno es un nuevo ciclo, entonces tiene que ver con un nuevo ciclo para ti en tu economía, en cómo cotizas tus servicios o de qué tipo de cosas puedes hacer dinero, ¿sí? O generar ingresos. Vas por una fuente, como decía hace rato, que combine los oficios de siempre con algún agregado espiritual, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de grabar aquí.